Bueno, señores, yo les estaba diciendo que teníamos un invitado de excepción. Está con nosotros Julio Schilling, politólogo, pero además director de La Patria de Martí. Muchísimas gracias, como siempre, Julio, por estar con nosotros. Gracias a ti. Yo sé que ustedes han tenido también una actividad frenética desde que se dio la caída de Nicolás Maduro y esta posibilidad de un cambio en Venezuela. Me gustaría que nos dieras tu opinión, así en general, sobre este proceso desde el pasado 3 de enero. María, no podemos separar lo que ocurrió en Venezuela, ese acto glorioso, podemos decir, de Cuba comunista y del hemisferio occidental de América Latina en particular. Esto es parte de un cambio de política de Estado de la nación norteamericana que al fin, después de tantas décadas de abandono, un abandono bipartidista, al fin vemos una tensión para defender la libertad, no desde un punto de vista netamente defensiva, de contención, sino de revertir el socialismo continental. La realidad de que el socialismo y el narcotráfico tienen una relación en fusión, pues ha llevado a los Estados Unidos a tomar medidas que los reinserta la libertad en precisamente un lugar que nunca lo debe haber abandonado. Cuando una potencia grande deja un espacio, va a haber otra potencia que la llena. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces los Estados Unidos ha estado padeciendo de una invasión de China comunista, de Rusia, de Irán y de Corea del Norte. Y esto es a través de todo el hemisferio. Las tropas, las milicias de Hezbollah están por toda América Latina, están en Argentina, están en Colombia. En el puente de las tres fronteras. Correcto. Entonces, el narcotráfico es un instrumento, uno, para financiar estos tipos de operación de promoción del socialismo continental, pero también un mecanismo para desestabilizar a los Estados Unidos. Entonces, estamos viendo una medida que su primera fase ha sido en Venezuela, que resuelve varios puntos porque ahí había una presencia china, rusa, iraní y norcoreana, y quedó demostrado al mundo de la inferioridad de los armamentos, y esto también ha dejado en shock, diría yo. La propia inteligencia cubana. Totalmente, que no se puede haber llevado a cabo sin una infiltración de ese tipo. Entonces quiere decir que es un lugar ideal para anunciar una política ambiciosa de promoción de libertad. Y en este momento que América Latina estamos viendo el nuevo presidente de Chile, el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, o sea, estamos viendo un movimiento a favor de la libertad. Es probable que el partido de oposición... Ahora Honduras. Exacto, gane en Colombia en las elecciones que vienen, Honduras. Todo esto son indicaciones claras de que estamos viendo, gracias a Dios, un giro importante. ¿Sabes que me gustaría que escucháramos juntos qué fue lo que dijo el secretario de Estado ayer, Marco Rubio, en ese comité en el Senado? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre Cuba, que me pareció extremadamente interesante, palabras a las que se sumó después el presidente. Regime change? Yes. Oh no, I think we would love to see the regime there change. We would like to, that doesn't mean that we're going to make it change, but we would love to see it change. There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States if Cuba was no longer governed by an autocratic regime. That's a country that's been backwards. It has no functional economy. The people, you can call them Marxists, we can call them communists, but not even Lenin would recognize this version of communism and Marxism that they've instilled in Cuba. It's an economic model that hasn't worked anywhere on the planet. Claro, se ha hablado mucho de la caída orgánica de Cuba. El presidente fue enfático, dijo, están frágiles, tan débiles, porque no va a salir un solo dólar ni un barril de petróleo, de crudo de Venezuela para allá, y voy a hacer lo posible para que México deje de convertirse en su solapa y siga mandando crudo para allá. Es decir, lo tienen en una situación, Cuba está en una situación, y lo comentábamos en el programa ayer, extremadamente compleja, porque yo creo que nunca ha habido una tensión social tan grande, con una necesidad tan grande, ya no solamente la libertad, es que ahora tienen apagones hasta 16 y 18 horas ya como una cosa diaria. Y si a eso le sumas este problema de que no va a entrar crudo, que se convierta a su vez en capital, porque ya sabemos que vendían el crudo, la situación es muy compleja. Exactamente. Tú has mencionado la razón precisa por la cual el castrocomunismo está prácticamente en un callejón sin salida. Primero, no hay una potencia extranjera que pueda avalar su supervivencia. El petróleo venezolano ya paró.
el petróleo ruso tampoco va a entrar. La presencia de ese equipo militar de los Estados Unidos, que tenemos que recordar, Marian, que los Estados Unidos tienen una presencia militar a través del mundo. O sea, lo que estamos viendo en el Caribe es lo que vemos en el Indo-Pacífico, lo que vemos alrededor del Medio Oriente, y es perfectamente lógico que los Estados Unidos atienda a sus vecinos más próximos. El arrendamiento de la mano neoesclava se le ha complicado, solamente gobiernos amistosos, como el de México en este caso, les están comprando, están pagando esa mano de obra esclava. El narcotráfico, que es otra fuente importante de ingreso para Cuba comunista, se ha limitado enormemente. Rusia y los bancos rusos, que han sido utilizados tradicionalmente desde que Vladimir Putin llegó al poder para socavar, esquivar las sanciones, el escrutinio que tienen, pues ya no le pueden proporcionar el mismo servicio. Entonces, todo esto se ha unido a la realidad interna de Cuba. Y fíjate que no estamos viendo, Marian, ese apoyo de la izquierda organizada a través del mundo. No la estamos viendo ni en América Latina. No vemos manifestaciones en Managua. No las vas a encontrar. Exacto. Quiere decir que hay una inquietud extraordinaria. La presidenta Sheinbaum ya se le ha advertido que va a tener un costo por esa complicidad y de hecho se ha mencionado que sí, que México va a reducir ese tipo de... Ella dijo que lo iba a supervisar y que incluso estaría dispuesta a analizarlo, porque además esto viene del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. O sea, aunque ideológicamente Claudia Sheinbaum también tiene una afinidad absoluta con el régimen castrista, pero fue Andrés Manuel López Obrador el que se convirtió realmente en ese backup de Venezuela. Vamos a escuchar juntos, si te parece, qué fue lo que dijo, para mí, uno de los grandes abanderados de la libertad de Cuba en el Parlamento Europeo, mi compatriota Hermann Tertsch. Ayer hizo unas declaraciones absolutas después de que por fin la Unión Europea y el Europarlamento dicen que van a supervisar esos diálogos y esos acuerdos de diálogo que tenían con Cuba, que en el fondo lo que hacían era darle dinerito al régimen. Vamos a escucharlo. Cuba es, sin duda, la cabeza de la serpiente, esa serpiente que se ha extendido por toda Iberoamérica, que no hay episodios de violencia en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que llevamos de episodios de violencia en América que no estén relacionados de una u otra forma con Cuba, con sus servicios de información, con su aparato militar y en general con ese aparato que es un aparato hecho realmente para un gobierno de violencia, un gobierno que genere y que es esencialmente eso, es esencialmente un régimen terrorista, porque requiere de ese terror y requiere de la violencia para conseguir sus objetivos. Son objetivos que no se consiguen en ninguna situación de forma voluntaria en los pueblos, porque el fracaso monstruoso de ese régimen se ve y se está llegando a unas cotas absolutamente de distopía, porque es que lo que hay en este momento en Cuba, en La Habana ahora mismo, realmente parece un escenario de una guerra larga, parece Alepo. La Habana Vieja parece un sitio donde se ha combatido hace poco y no se ha combatido para nada, ha sido simplemente socialismo y tiempo, lo que ha generado esas ruinas que hay allí, ese hambre que hay ahí y esa absoluta incapacidad de hacer una vida digna y cómo se ha ido hundiendo la sociedad misma en ese dolor. Entonces la expansión, la que hablamos de Venezuela, por supuesto, es la más evidente, la más clara, la que tenemos ahí, la que tuvo gran éxito, fue un éxito inmenso. Bueno, yo creo que más enfático no ha podido ser Hermans, muy a su estilo. Lo que estamos viendo no es una guerra, es socialismo y tiempo. Correcto, me parece brillante. Herman es una voz de claridad, de una coherencia moral extraordinaria y Cuba tiene una deuda con él, una Cuba libre, porque sin duda ha sido una voz y una persistencia extraordinaria que entiende la naturaleza del problema. Y eso es lo clave, Marian. O sea, no basta con uno criticar y decir, bueno, hay este problema, un régimen, una dictadura socialista. Está también el hecho de que
si no se toman las medidas para la receta correcta para lidiar con ese mal, no va a haber un cambio. Germán lo entiende. ¿Y tú crees que se puede realmente de forma orgánica, sin un ejército invasor? Porque ahora mismo, quiero decir, el régimen responde con represión y asustando al pueblo, que es lo que saben hacer. No, vamos a prepararnos para una guerra. Oiga, ¿y dónde está el ejército opresor? ¿Y dónde está además la guerra? ¿Quién le ha declarado usted la guerra para declararse usted en guerra? Pero esa es la táctica, pero el pueblo ya no pasa por eso. ¿Tú crees que de forma orgánica sí puede llegar a caer el régimen, Julio? Sí, sin lugar a duda. El proyecto de Venezuela, lo que acabamos de ver que ha ocurrido en Venezuela, abrió la puerta para demostrar lo vulnerable que es la inteligencia castrista. El espionaje es un mecanismo que los ha ayudado a mantenerse en el poder por más de 67 años y sin la quiebra en ese equipo de inteligencia, que no solo lo vimos ahora, tenemos que recordar el rescate de los rehenes. Claro. En la Embajada Argentina, en Caracas, Operación una Guacamaya. clara demostración de ya la debilidad que tienen, y eso solo ocurre cuando hay una penetración. Entonces, sí creo que puede ocurrir, pero aquí vemos un modelo que se está implementando en Venezuela que todos quisiéramos estar ya en democracia. Claro. Pero hay un problema, bueno, hay dos problemas. La logística, sin tropas de ocupación estadounidenses es un problema, y dos, hay elecciones a mediados de término en los Estados Unidos. Entonces, Hablamos de eso, ¿te parece después de la pausa? Me parece interesantísimo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Hola familia, si es seguro lo que están buscando, acá con mucho gusto lo podemos ayudar en la familia de Univista Insurance. Estamos ubicados en la 14271 del Southwest y la 42 Street. Así que nada, ya saben, si buscas seguro de auto, seguro de salud, seguro de vida, en todo este tipo de seguro lo podemos ayudar. No duden en contactarnos, esperamos por ustedes. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, Julio, tú sabes cómo es el tiempo en la tele. Cuéntanos un poco ese planteamiento que estabas diciendo sobre Venezuela para presentar también a nuestro siguiente invitado, a Edgar Simón, uno de los brazos derechos de María Corina. ¿Cómo no? Tenemos que entender que los Estados Unidos tienen un problema. Para poder implementar la democracia ya, habría que hacer como se hizo en la Segunda Guerra Mundial en Alemania o en Japón. Y no están dispuestos, tener tropas de ocupación para precisamente mantener el orden. Han utilizado la opción de dejar que el sistema se vaya autodesmontando con el control pleno de la economía y el uso de la fuerza si es necesario. La fase democrática está, te diría que es lo más importante. Y cuando esa etapa llegue, y esto que estamos hablando es tanto para Venezuela como para Cuba, debe de llevarse a cabo un proceso de justicia transicional para responsabilizar a esos que han tenido papel en los crímenes de lesa humanidad, que es todo un sistema. Pero los que más aportaron para esa transición probablemente quedarán por lo menos minimizados o de alguna manera relajados. Y es un incentivo para la mayor cooperación, pero no debe de quedar ausente en un gobierno democrático tanto en Cuba como en Venezuela. Fíjate, yo creo que no hay punto de inflexión. Yo creo que se les ha encomendado una operación limpieza como parte de esa estructura criminal de destruir lo que ellos mismos crearon. Claro. Estoy convencida que esa supervisión existe, que el hecho de que la CIA esté permanentemente allá, el hecho de estas declaraciones del presidente hacia Delcy Rodríguez, lo que dijo en el día de ayer el propio secretario de Estado Rubio en el Senado, que decir, fueron advertencias clarísimas y además sin medias tintas, es decir, no me gustaría usar la fuerza, pero quiero que recuerdes que si te sales del guión que te hemos dado preestablecido, tú estás aquí solamente para preparar esa transición. Vamos a presentar, y seguimos hablando sobre esto en un ratito, a Edgar Simón, coordinador de 20
Venezuela aquí en Estados Unidos, uno de los brazos derechos también de María Corina. Me da muchísimo gusto saludarte, como siempre, mi querido Edgar. Danos tu opinión sobre las declaraciones de Marco Rubio, pero vamos a escuchar, si te parece, qué dijo María Corina Machado después de esa reunión ayer con el secretario de Estado, porque después de la reunión de Marco con el Senado, después ella se reunió, y me parece que fue un mensaje increíble, con María Corina Machado. Vamos a escuchar lo que dijo de Venezuela. Después le voy a pedir a mis compañeros que nos peguen ya, porque no tenemos mucho tiempo, qué dijo también sobre la transición, y lo comentamos contigo. Quiero hablarle a cada uno de los venezolanos que están en nuestro país y que también están alrededor del mundo, porque estamos sin duda viviendo unas horas y unos días decisivos para el futuro de Venezuela y yo diría de todo el hemisferio occidental, porque la liberación de Venezuela va a tener un impacto inmenso en todos los países de este continente, de todas las Américas. Hace unos años, cuando se veía imposible y nos decían que era imposible lograr todo lo que hemos logrado, pocos creían que íbamos a estar aquí hoy. Y la sociedad venezolana, con una enorme resiliencia, con una enorme disciplina, con una gran valentía, ha sido capaz de ir superando todos los obstáculos. Mientras más grande el obstáculo, mientras más imposible se veía y nos decían, nos obligó a hacer cosas más formidables y a fortalecernos a donde estamos hoy. Nosotros estamos dispuestos y de hecho estamos trabajando para facilitar una transición real. Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos. Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos. Todo aquello que podamos hacer para favorecer la transición, no la estabilidad de un sector del régimen en el poder. Por supuesto que eso no está planteado. Bueno, Edgar, yo creo que no puede decirlo más claro, pero sobre todo el mensaje intrínseco en que después de que Delcy la tiran de las orejas por salirse del guión y la vuelven a colocar en su sitio, es esa reunión con María Corina Machado. Bueno, encantado de estar contigo, Marian, y con Julio, es amigo y brillante, además aliado a la causa de Venezuela. Marian, mira, yo creo que va a estar imposible, ¿no?, escuchar a tanto María Corina como el secretario de Estado, Marco Rubio. Delcy Rodríguez definitivamente no se va a quedar ahí, el régimen de Venezuela no se va a quedar ahí. La operación del 3 de enero obviamente es un primer paso, un proceso de transición, y yo creo que mejor señal de la reunión del secretario de Estado con María Corina Machado, justo después de rendir esas declaraciones tan importantes ante el Senado, no podemos conseguir, ¿no? Yo creo que es una señal contundente de que hay una articulación de la líder de los venezolanos con el gobierno de los Estados Unidos en camino a trabajar lo que es la transición en Venezuela, que necesita muchos factores sobre la mesa para que de verdad se dé de manera segura. Y como dijo María Corina, no al estilo ruso, que se queden algunos por ahí en el poder, ¿no? Entonces, creo que el pueblo de Venezuela está en este momento realmente esperanzado y, como lo dijo también el secretario de Estado, Marco Rubio, se va a llevar un tiempo. Esto no puede ser de la noche a la mañana, obviamente. Son 27 años de régimen, de inteligencia cubana, que por cierto hay que desmantelar. Y uno de los principales pasos que se tienen que dar, por cierto, lo ha exigido nuestra líder María Corina Machado, es la libertad plena de todos los presos políticos. Estoy seguro que también lo vamos a ver muy pronto, la libertad plena. Marco Rubio también lanzó su advertencia, dijo que no estaban satisfechos con la velocidad en que se estaban dando las liberaciones. Creo que esto fue un mensaje para Delcy Rodríguez. Y bueno, ese es un primer paso dentro de muchos otros que se tienen que dar, cambios dentro de la Fuerza Armada, cambios en los poderes públicos,
para que haya también un camino ya allanado al regreso a nuestra líder a Venezuela. Julio, cuando el secretario de Estado asegura y el presidente aseguran, los dos al unísono, el mismo discurso, María Corina Machado forma parte importante de la transición. Por supuesto, y saludo a mi amigo Edgar Simón, que yo sé que hemos estado en celebración y estos han sido días grandes para la libertad y para Venezuela y Cuba, Nicaragua, etcétera, en particular. Yo no tengo ninguna duda que María Corina en su momento será la presidenta de Venezuela. Ninguna duda. Yo creo que las expresiones de ella dejan claro la colaboración que hay. Y me parece, y Edgar Simón lo explicó en cierto modo, del riesgo de una situación caótica en Venezuela, lo que podría ser una contraproducción para los propósitos de la libertad. Porque hemos visto cuando se trata de entrar en una fase democrática y el país está en una absoluta caos, en un desastre, muchas veces tienden a volver al poder con cierta facilidad. Entonces, no es lo mismo tener ya un periodo de estabilización, pero todo esto es con vista a la fase democrática. Eso es el punto. Yo creo que el secretario Rubio y asesor de Seguridad Nacional ha expresado eso clarísimo. Y eso es... Fíjate que no se le vio, lo más interesante es que ni siquiera se vio oposición, que normalmente cuando uno entra, las preguntas que suelen hacerte son muy capciosas. Sin embargo, vimos cómo existía un quórum hacia lo que estaba pasando realmente por parte de los senadores en Venezuela. Hacemos una nueva pausa, ya estamos de regreso. Bueno, señores, tiempo final y por supuesto quiero dejarle a Edgar que nos comente. Ahora le acaban de tirar de las orejas a Claudia Sheinbaum diciendo no envíes más petróleo a Cuba y céntrate en los problemas que tiene México. Pero lo de María Corina Machado ha sido súper importante porque deja, como digo, un mensaje claro, Edgar. Bueno, yo creo que es sumamente importante lo que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos, que es que el petróleo no esté ya a disposición de los aliados de Maduro o del régimen venezolano, ni de los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Creo que eso va a significar en realidad una presión en el plano económico enorme para el régimen cubano, por ejemplo, y va a empezar a estabilizarse lo que es el comercio del petróleo, que es el principal producto que exporta Venezuela, pero a favor de la democracia. Y creo que una de las cosas importantes también que se van a hacer a nivel de las reformas en el área petrolera es en realidad, digamos, limpiar de toda la red de criminalidad que se insertó en la industria petrolera por parte del régimen de Maduro, ¿no? Todo eso hay que cambiarlo porque ha habido mucha corrupción. Por supuesto, y eso es uno de los puntos básicos. 40 segundos, Julio. Mira, en el caso de Cuba hay que seguir buscando vías para privar de recursos al régimen castrista y entender de que, como bien dijo el eurodiputado Herman Tertsch, Cuba es la cabeza de la serpiente, es la base de toda esta subversión. Hay que ir al trasfondo para tener verdaderamente paz y justicia en América Latina. Pues le quiero agradecer a los dos, sobre todo por esa capacidad de síntesis brillante, como siempre. Julio, espero que nos visites más a menudo en el programa. Edgar, querido, muchísimas gracias también por acompañarnos, que tengas un lindo fin de semana. Y nosotros nos mantenemos muy pendientes. Justo en el día de hoy también hubo una reunión entre los congresistas cubanoamericanos y ya han explicado que le han hecho una petición formal al presidente Donald Trump para que paralice los vuelos y los envíos a Cuba. Ahogar al régimen, estoy convencida que este es el segundo factor, ahogarle por todos los lugares. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.